saludamos en 6am al expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático. Expresidente, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días a ustedes, a Julio Sánchez y a todo el equipo periodístico de la W. Expresidente, empecemos hablando por la decisión que ha tomado su partido de declararse como partido de gobierno frente al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. El presidente de la Espriella ha dicho que a él no le interesa la relación con los partidos, que él no tiene partidos, y por eso quiero que nos cuente si esa decisión que ustedes han tomado fue de cierta forma conversada con él, si él está de acuerdo con que ustedes sean ese gran partido, teniendo en cuenta el número importante de congresistas de curules que tienen, que lo termine respaldando en el trámite de su agenda legislativa, especialmente en el primer año de gobierno. A ver cómo soy yo corto. Primero, entiendo que los partidos tienen que decir si son independientes, de oposición o apoyan al gobierno. Segundo, desde el año 17, el doctor Abelardo de la Espriella, hoy presidente electo, ha venido agitando estas tesis. Inclusive él, más que hablar de Centro Democrático, ha hablado de uribismo. Tercero, nosotros, por respeto al partido, a Paloma Valencia, sus méritos, que ganó el procedimiento del partido, la apoyamos en primera vuelta. Habíamos dicho, como había dicho la doctora Paloma, que si el doctor Abelardo pasaba a segunda vuelta la apoyaríamos, cumplimos la palabra. Tercero, yo le consulté a él sin ninguna palabra de negociación, simplemente que el partido, dada la coincidencia de principios generales, de propuestas generales, se iba a declarar partido de gobierno. A él le pareció bien. Esa conversación fue ayer en la mañana, sumamente corta. Aquí hay un tema de principios, no de negociaciones clientelistas, las cuales han sido ajenas a mi vida política y que no pueden estar en este partido. Y también le dije que, por supuesto, la agenda legislativa del partido tiene compromiso con unos proyectos y que se darán a conocer al gobierno, a las bancadas cercanas, y se discutirán en el Congreso, como hay que examinar los proyectos del gobierno. Entonces hay una coincidencia general de tiempo atrás entre los postulados del presidente electo, doctor Abelardo de la Espriella, y los nuestros, los que yo he venido agitando hace mucho tiempo, y eso es el factor determinante. Además, cuando llamé a felicitar al doctor José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, le dije lo mismo y le dije que pondría a su consideración una serie de proyectos que ha venido preparando el partido, que se anunciaron en campaña, para examinarlos, como también hay que ponerlos a consideración del Congreso y de las bancadas cercanas. Y esto incluye también algún tipo de acuerdo. Usted nos dice que no en términos burocráticos, pero hay una decisión que es tan o más importante que la definición del gabinete, y es quién ocupará la presidencia del Senado, porque es la persona que justamente con su liderazgo podría darle celeridad al trámite de la agenda legislativa del nuevo gobierno. ¿Ustedes conversaron sobre la posibilidad de que sea un senador del Centro Democrático quien asuma esa responsabilidad para el primer año del nuevo Congreso? Yo no he hablado de ese tema con el presidente de la Espriella, ni con el vicepresidente doctor José Manuel Restrepo. Ese tema se deja a los compromisarios de las diferentes bancadas. Por supuesto, el Partido Centro Democrático, su bancada, será responsable con la decisión de apoyar al gobierno. Expresidente, y hablando de esa relación con Abelardo de la Espriella, pues por supuesto la campaña ya pasó y fue muy tensa entre el Centro Democrático y quienes estaban acompañando y liderando la estrategia electoral y política del hoy presidente electo. Y quiero que hablemos de un nombre que usted mismo ha vuelto a poner sobre la mesa en las últimas horas, el de Carlos Suárez, uno de los asesores, de los estrategas del presidente electo. Usted tiene unos reparos,
unas quejas puntuales frente a las decisiones que él tomó en la campaña, a videos hechos con inteligencia artificial y al trato que recibió el Centro Democrático, usted y Paloma Valencia, por parte de quienes estaban compitiendo por ese paso a la segunda vuelta. ¿Ese tema usted lo conversó también con el presidente de la Espriella? Primero, yo no he conversado ese tema con el presidente de la Espriella. Segundo, yo nunca tensioné la campaña con el doctor de la Espriella, hoy presidente electo. Siempre fui muy respetuoso. Recordarán a ustedes que me entrevistaron varias veces en la W. Tercero, hice un comentario o dos en la campaña, que yo no estoy de acuerdo con esa modernidad política de sacar videos difamatorios. Una cosa es la diferencia, otra cosa es la difamación. Tercero, el caso lo trajo fue con sus colegas de la revista Semana el lunes al amanecer cuando se celebraba el triunfo del doctor de la Espriella y yo contesté, pero comprenderá usted, muy respetada periodista, que no tengo interés en referirme al tema. Cuando he debido referirme lo he hecho en mis redes sociales a raíz de lo que produjo, de lo que inició la revista Semana con una publicación el lunes temprano. Entonces, eso no es óbice para lo fundamental por la patria, que es en este momento que le vaya bien al gobierno del presidente de la Espriella, que empieza con una situación muy difícil en Colombia, una situación muy difícil fiscal, financiera, de orden público, la salud destruida y la situación económica muy difícil, porque si bien hay mucho consumo en Colombia, se paró totalmente la inversión privada y se aproxima algo, Dios quiera que no se dé, un verano muy intenso, de acuerdo con los expertos, con los científicos, que podría llevar a Colombia a un apagón, que el gobierno Petro deja al país sin preparación para enfrentar esa dificultad. Sí, expresidente, yo sí quisiera preguntarle por qué mientras el Centro Democrático se declara partido de gobierno, usted ha publicado esos mensajes muy fuertes contra Carlos Suárez, quien recordemos es el estratega político del hoy presidente electo Abelardo de la Espriella, incluso lo ha tildado de bandido. ¿Cuál es la necesidad de estos mensajes que para muchos puede ser contradictorio? No, te repito, simplemente yo había hecho unas observaciones en campaña sobre ese tema, siendo muy respetuoso, como lo he sido siempre con el presidente electo, por quien, ustedes saben, siempre he expresado mi aprecio por él, por su familia, mi respeto por el doctor José Manuel Restrepo, hoy vicepresidente electo. Te repito, ¿no? Simplemente me referí a lo que publicó un colega de ustedes, la revista Semana, el lunes por la mañana, que inició este tema, pero hay que separar ese tema del interés general del país, del gobierno del doctor de la Espriella. El doctor de la Espriella desde el año 17 ha venido reivindicando las tesis que nosotros defendemos, que yo defiendo desde hace muchos años. Ha insistido mucho a lo largo de esta campaña y con esa coincidencia de conceptos generales sobre la patria, es que se ha tomado la decisión del Centro Democrático de apoyar al gobierno. Claro, entonces, eso se veía venir que ustedes iban a hacer un partido de gobierno, pero quiero preguntarle algo muy puntual, expresidente. Es que parece muy curioso, usted hace estos reclamos y se los estamos preguntando porque usted fue quien los hizo públicos, pero pareciera al menos extraño que un asesor político lidere este tipo de campañas, como usted las llama, pues de cierta forma difamatorias, sin que cuente con el aval de su jefe, en este caso de Abelardo de la Espriella. ¿Usted cree que esa estrategia dañina y agresiva de Carlos Suárez la hizo por su propia cuenta o que estaba enterado el entonces candidato? Mira, ¿qué te voy a decir yo? Primero, yo hice público esto nuevamente
a raíz de una publicación que me llamó mucho la atención, me sorprendió, que apareció en tu colega, la revista Semana, el lunes temprano. Segundo, yo he hecho política con un enorme amor a la patria. Ahora quiero que le vaya bien al presidente del Espriella. Y la verdad es que yo nunca he querido vincular a estos temas al presidente del Espriella. No lo he hecho ni lo haría. Lo que quiero, nunca lo hice en campaña. Ahora lo que quiero es que le vaya bien, y la bancada del Centro Democrático quiere trabajar intensamente con la responsabilidad de nuestros congresistas para que a Colombia le vaya bien. Una cosa es una cosa y otra es otra cosa. Hombre, Julio no está. Expresidente, Julio en este momento se encuentra en un trabajo de campo, pero quiero plantearle una pregunta hacia el pasado. Cuando usted se reunió en 2025 con Abelardo de la Espriella y él de repente pues mostró algún interés en esa candidatura que apenas nacía, ¿usted le vio a él ese talante como para incluso haberlo incluido en la consulta que luego se dio para determinar, o el proceso que se dio para determinar candidato del Centro Democrático? ¿Usted no cree que habría hecho falta invitarlo al Centro Democrático para que así, de la mano de su partido, hubiera llegado a la presidencia? A ver, hombre, ¿qué le digo? Primero, él lleva mucho rato, que yo recuerde, si la memoria no me traiciona, desde el año 17, agitando estas mismas tesis. Y hizo podcast con una persona del partido, con otra, conmigo, etcétera. Me ofreció su defensa y me ayudó en unos casos que todo lo he hecho públicamente. Yo lo aprecio. Tengo una amistad con su familia de hace muchos años que aprecio. Todo esto lo he dicho públicamente. Cuando él me planteó a mediados del año pasado que quería entrar al Centro Democrático y participar en las candidaturas, no es un tema caprichoso. El proceso estaba cerrado. No habrían permitido reabrirlo quienes estaban de precandidatos. El doctor Miguel Uribe estaba con esa herida fatal, se debatía entre la vida y la muerte. Entonces le dije al doctor de la Espriella, hombre, la situación del partido, las reglas de juego no permiten que usted entre ahora, como se lo dijimos a otra persona, porque yo siento mucho aprecio, que es el doctor Juan Carlos Pinzón. Pero además yo tenía que respetar al partido y a los precandidatos, queridos amigos. Hubo una serie de foros los domingos a las 6 de la tarde en el partido, en los cuales el doctor de la Espriella, hoy presidente electo, participó en uno de esos foros, participó su colega Vicky Dávila, el doctor Sergio Fajardo envió delegado, participaron quienes después estuvieron en la consulta, participaron nuestros precandidatos. Yo recuerdo que en algún momento dije que Colombia necesitaba una coalición de Abelardo hasta Fajardo. Después la doctora Paloma ganó transparentemente, y lo resalto, porque este partido no hace trampas. En mi vida política no hay una trampa ni un incumplimiento de la palabra, de los compromisos, queridos amigos, y mi vida política es muy, muy extensa. Y entonces el doctor Abelardo de la Espriella dijo que si Paloma pasaba a segunda vuelta, él le cargaba maletas. Paloma dijo que ella votaría en segunda vuelta por él o por el doctor Fajardo. Yo siempre dije lo mismo, y cuando me preguntaban si en segunda vuelta votaría por el doctor Abelardo, dije que sí. Cuando no lo volví a decir, especialmente en entrevistas con ustedes, porque Paloma, que ha construido un gran liderazgo nacional, que lo tenemos que cuidar porque tiene todo el futuro para esta patria. Paloma me dijo, mire, la política es muy difícil. Ahora están diciendo, porque usted se ha referido bien al doctor Abelardo de la Espriella, que usted tiene 2 candidatos. Sí. Eso me llevó a no volver a mencionarlo por esa situación.
por nada distinto, queridos amigos. Por eso cuando me preguntaba Julio Sánchez en la W insistentemente por el doctor Abelardo y la doctora Paloma, y que si el doctor Abelardo pasaba a segunda vuelta, yo desde que me advirtió la doctora Paloma dije no, aquí estamos haciendo el esfuerzo para que pase la doctora Paloma. Porque cuando yo digo que aprecio al doctor Fajardo, no se les ocurre decir que es candidato mío, pero la política es de muchas suspicacias. Entonces, por mis declaraciones siempre positivas frente al doctor Abelardo, empezaron con el cuento de que yo tenía 2 candidatos, y eso hizo eco en todo el país, porque la verdad es que muchas personas, miles de personas que han compartido estas tesis, está claro, votaron por el doctor Abelardo. Expresidente, sobre eso precisamente ha llamado mucho una pregunta, esto queda grabado, a mí me gustaría para claro. El partido lo publique y no tener que estar dando esta versión, y si a ustedes les queda alguna duda, pues con mucho gusto se las aclaro. Camila, obviamente le pasa, expresidente, el audio. Ha llamado mucho la atención, expresidente, finalmente una respuesta, una reflexión que hizo su hijo Tomás a propósito de el reconocimiento de una votación también muy grande del proyecto político del presidente Petro, que encarna ahora el candidato Iván Cepeda. Los 13 millones de compatriotas que, dice el mensaje de su hijo, votaron por el proyecto político de Petro, y que la votación se concentró en regiones con mayor pobreza, y que eso tenía que llevarnos a todos a una reflexión de que hemos estado muy mal en la superación de la pobreza y en el crecimiento de la economía. ¿Usted coincide con ese mensaje de su hijo, reconociendo que la fuerza política de la izquierda no solo hay que reconocerla, sino que está mandando un mensaje claro de que aquí las cosas no se han hecho bien? Pero primero, yo he creído que la competencia entre nosotros desde hace muchos años, con lo que se ha venido planteando, no es entre izquierda o derecha. Yo creo que es entre proyectos de libertad y bienestar social y sucursales chavistas. Segundo, es muy difícil referirse a lo de los hijos, y para ellos seguramente también a lo del papá. ¿Qué le voy a decir yo? A ver, Colombia sigue con mucha pobreza, con otro problema muy grave. La parálisis de la inversión privada contribuye a no superar la pobreza. Este país ha tenido en la economía en los últimos tiempos mucho consumo y pararon la inversión privada. Eso es una trampa. ¿Cómo no va a haber consumo con 16.000 millones de dólares de narcotráfico, 5.000 millones de dólares aproximadamente de minería ilegal, 13.000 millones de dólares de remesas? El país sigue trabajando, hemos tenido unas buenas cosechas cafeteras, buen precio, etcétera. Ha habido mucho consumo, pero paralizaron la inversión por la violencia, la hostilidad, los impuestos. Para enfrentar eso, nosotros, al escuchar al presidente del Espriella, pues él ha agitado las mismas tesis nuestras, y uno de los temas es esa necesaria reducción de impuestos, y vamos a proponer también las cláusulas de estabilidad. Sí. ¿Que hay pobreza? Mucha. Expresidente, nos hablaba usted sobre la reflexión que hizo su hijo Tomás respecto a las deudas que tiene el Estado colombiano en materia de lucha contra la pobreza y el reconocimiento que hay que hacer del número muy importante de votantes que tuvo también el pacto histórico en las elecciones del domingo. Sí, le voy a ser muy breve. Primero, pobreza hay mucha. Segundo, creo que las políticas del presidente Petro tienden a aumentar la pobreza porque no hay inversión privada, porque hay desgreño en el manejo de los recursos del Estado, porque tienen asfixiada cualquier posibilidad de empleo productivo. Tercero, es muy importante resaltar también lo que ocurrió, esa imposición violenta para votar por Iván Cepeda en muchas partes del país. Y cuarto, quiero recordar esto. En 2001 la pobreza estaba en el 53%. El gobierno mío la dejó en el 37%. No bajó más por la crisis internacional que desató Lehman Brothers y porque Venezuela nos cerró el mercado. Habría bajado mucho más. Para nosotros es tan importante la lucha por la seguridad, por el crecimiento económico, como la
lucha para crear equidad. Por eso nuestro tema es economía fraterna, que le vaya bien a los trabajadores y a las empresas, y a las empresas las tienen totalmente asfixiadas. Expresidente, desde hace varios meses se venía especulando sobre un llamado de indagatoria por las masacres del Aro, La Granja y el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, algo que se termina concretando para el próximo 24 de julio, pero ha llamado poderosamente la atención que esa citación se dé a 2 días de las elecciones. Y la pregunta es muy sencilla: ¿cree usted que la fiscal tercera delegada ante la Corte, Marcela Abadía, tomó esta decisión bajo motivaciones políticas? Por supuesto. La fecha es muy clara. Las pruebas no eran para eso. Ellos habían decretado una serie de pruebas y me llaman a indagatoria sin practicar las mismas pruebas que ellos habían decretado. La señora viene de la JEP y la señora fiscal general trabajó con Iván Velázquez. Ustedes saben la animadversión de Iván Velázquez contra mi familia, mis allegados y contra mí. Además se conoció esa presión de Eduardo Montealegre a través de una tutela. Y lo que veo es que quieren darle al presidente Petro el trofeo de dejarme en la cárcel. Pero si ustedes tienen alguna pregunta específica sobre alguno de esos casos tan dolorosos para mí, con el mayor gusto. Sí, justamente, expresidente, decía el excandidato Iván Cepeda que había llegado el momento de que usted responda por la responsabilidad que, dice él, usted tiene en estos casos, y por eso creo que es importante insistir. Usted ha dicho que no tiene nada que ver, ha explicado su versión sobre lo sucedido con esas masacres y señalando que usted no tuvo participación, pero ¿qué opinión le merece lo que ha dicho Iván Cepeda, advirtiendo él, que fue uno de los denunciantes en este caso, que usted sí tiene una responsabilidad y que debe comparecer ante la justicia? Pues Iván Cepeda hoy debería estar preso. Por mucho menos metieron mucha gente a la cárcel por parapolítica. Nunca ha respondido por su condición de colaborador de la FARC. Mire estas votaciones atípicas por él, pero con mucho gusto, para no hablar de generalidades, si usted me pregunta por uno, por varios de estos casos, una pregunta precisa, haré lo mejor para responderle. Sí, expresidente, aclárenos el punto suyo referente a la apertura nuevamente de esta indagatoria. No. Si me ayudan preguntándome específicamente por alguno de esos casos. Háblenos de la masacre del Aro. ¿Cuál es? Sí, mire, la única información que se tuvo en la gobernación de la masacre del Aro, yo no tuve ninguna información. En esos días, Teleantioquia sacó una noticia de que había una colusión de soldados y de paramilitares en Ituango. Se le pidió al señor general Ospina, quien años después era comandante de la 4ª Brigada, se le remitió esa información. Él mandó una carta, eso está ampliamente publicado, inclusive desde la época que había visitado Ituango, y que eso no se daba, queridos amigos. Imagínese usted, Ituango, si ustedes analizan la geografía, es bien abrupta. Es un departamento casi de la extensión del Atlántico, un municipio. Es más grande, si la memoria no me falla, que el Quindío. Y entonces en 2008 un preso dijo que habíamos ido a un sitio, la Caucana de Antioquia, de los poquitos que no conozco, que yo había llegado en un Nissan blanco y rojo, que mi hermana había llegado con 12 paramilitares, que allí había estado el general Rosso José Serrano, comandante de la policía. Hablo de un general que había muerto hacía 7 meses en Antioquia y que era para planificar la masacre del Aro y para planificar unos asesinatos. Imposible, inverosímil. Yo nunca fui a la Caucana, menos se habría podido ir en un vehículo. Todo el transporte mío en la gobernación por la situación de orden público fue en helicóptero. Desde esa época, estoy hablando de 2008, porque eso lo sacaron siendo yo presidente, eso sí se desvirtuó totalmente. Entonces,
pero haga de sí, cuenta que usted me está indagatoriando, yo le contesto. No, quiero preguntarle ahora por otro caso que también tiene que ver con este expediente, y es el crimen de Jesús María Valle. Porque si bien usted no era gobernador en el momento en que se produjo este crimen, pues la familia de este líder de derechos humanos sí ha dicho en distintas oportunidades que usted podría estar detrás de ese crimen porque, entre otras cosas, había liderado una campaña de desprestigio por cuenta de las denuncias que él había hecho en su contra frente a presuntos nexos con grupos paramilitares. En ese caso, ¿qué tanta credibilidad puede tener esa versión que da la familia de Jesús María Valle? No, a mí me duele mucho eso. Antes que todo les tengo que decir de mi dolor. Yo no fui enemigo ni tuve enemigo al doctor Jesús María Valle. Él, por ejemplo, me visitó en la gobernación, lo recibí amablemente. A raíz de una toma guerrillera, fui con él a Ituango, se quejó de paramilitares. Esto todo está registrado en las noticias de la época y está en el expediente. Y además, yo lo repetí en una versión libre y en una declaración ante la Fiscalía de Medellín. En un segundo viaje que él iba a hacer, de acuerdo con declaración de un hombre transparente, muy respetado en todos los círculos políticos, culturales, sociales, Jaime Jaramillo Paneso, ya al final del gobierno del doctor Jesús María Valle dijo que no lo habían querido llevar en el helicóptero de la gobernación de Antioquia. Jaime Jaramillo dijo, si le ofrecimos el helicóptero y él fue quien no quiso. Ahora, yo lo único que tuve con el doctor Jesús María Valle es que sí reproché que él estuviera acusando al señor general Ospina, porque el general Ospina es una persona, en mi opinión, totalmente correcta. Era el comandante de la 4ª Brigada, después fue comandante del Ejército, comandante de las Fuerzas Militares y hasta hace poco tiempo profesor de la Escuela Nacional de Defensa o de las Américas en los Estados Unidos. La verdad es que ni agitar yo una creación de mala opinión contra el doctor Jesús María Valle, con quien yo tuve una buena relación. Ahí está, cuando fuimos a Ituango, además, a él se le informó todo lo que yo estaba haciendo allá. Por ejemplo, yo creé una cosa que se llamaba neutralidad activa, pidiéndole a la comunidad que no se dejaran llevar del lado de los paramilitares ni del lado de la guerrilla. Esto es infame, por Dios. Y yo les voy a decir esto, no hay, fuera de oportunistas. Yo recuerdo un abogado de los que está en ese pleito conmigo que está hoy en casación en la corte. Una vez lo amenazaron y salió irresponsablemente en el periódico El Espectador que había sido yo. Yo, desde la universidad que fui disidente frente al movimiento estudiantil de la época, que era bien bravo y que muchos de mis compañeros terminaron en una guerrilla o en otra. Desde esa época ha quedado claro que hoy las batallas de frente, que mis únicas armas son los argumentos. Ustedes no saben lo que me duele a mí esto. Es que más que entrar a defenderme de los hechos, es el dolor de esta acusación. Y veo a la señora fiscal general y a la señora fiscal del caso en el propósito de ponerme preso. ¡Qué injusticia! Me quieren llevar a morir a la cárcel. Y le he servido a este país honestamente. Y la controversia que he manejado a lo largo de los años la he hecho de frente, con argumentos, con transparencia. No hay un colombiano que pueda decir válidamente, fuera de infamias, de detractores, no hay un colombiano que pueda decir válidamente que yo lo he amenazado. Pero, expresidente, parte del acervo probatorio que parece tener la Fiscalía, en realidad desde hace muchos años, en un tema que debió haberse resuelto ya hace mucho tiempo, tiene que ver con declaraciones del señor Mancuso, que en el 2007 habló específicamente de 3 helicópteros que sobrevolaron el área de las masacres. Lo que él decía es que había uno al servicio de las FARC, incluso contó que uno de sus helicópteros se llevó a Iván Márquez en ese momento, otro del ejército y uno más que era de la gobernación de Antioquia. Esa es la versión del señor Mancuso.
Usted, si le entiendo bien, niega categóricamente que un helicóptero de la gobernación sobrevolara mientras los paramilitares masacraban a la gente. Se lo voy a decir, voy a referirme a eso y enseguida a las declaraciones de Mancuso. Los helicópteros de la gobernación de Antioquia han sido manejados por el Servicio de Salud, ajeno al despacho del gobernador. Yo tuve los mismos pilotos que venían, creo que del doctor Juan Gómez y del doctor Gilberto Echeverri. Uno de los pilotos, el capitán Salazar, murió, el otro, el capitán Iván, yo no sé qué ha pasado con él, estaba muy enfermo, el otro, un joven, Juan David. Todos declararon, dijeron cómo eso no era verdad, pero además está la bitácora del helicóptero, que eso lo manejan independientemente, no hay manera de meterle la mano a eso. Es que esto han ido a la gobernación de Antioquia desde el año 97 a buscar papeles sobre sobre el manejo de los helicópteros, y creo que no han encontrado una anomalía, jamás en mi vida. Y en mi larga carrera política me he propuesto esconder algo, modificar un papel, hacer una falsedad de documento público, etc. Y estos capitanes todos han declarado. Ahora, la gobernación de Antioquia ha tenido 2 helicópteros. Uno que mueve pacientes, que está visitando comunidades en sitios lejanos. No sé cómo está eso ahora, así era, ayudaba en salud. Y el otro que movilizaba al gobernador, a secretarios, etcétera, etcétera. Eso le cuento. Sobre Salvatore Mancuso hay lo siguiente. En una declaración que yo conocí, él dijo que lo del doctor Jesús María Valle era un tema de Mancuso, de Carlos Castaño, a quien yo no conocí, con quien no tuve la mínima relación. Hago un paréntesis para decirle, el único paramilitar con quien yo me he saludado en la vida, que lo tenga presente, que lo haya reconocido, es con Salvatore Mancuso, como lo he dicho desde antes de mi elección presidencial, por Montería. Por Montería pude ser amigo de él. Fui amigo de su tío, etcétera. Como he tenido tantos amigos allá, pude ser amigo de él. No lo fui por cosas del destino, porque uno se vuelve amigo de unas personas, de otras no. Hecho ese paréntesis y le cuento lo siguiente. Me han informado los abogados que hubo una declaración en la cual dijo que era un tema de Carlos Castaño, con quien yo no tuve una conversación nunca en la vida, ni directamente ni a través de terceros. Segundo, después dijo que eso había sido inducido por Pedro Juan Moreno a través de Carlos Castaño, años después. Y él, ustedes saben que yo hice una conciliación con él sobre el alcalde del Roble en el departamento de Sucre, porque justamente me acusaron de que yo había quitado la seguridad para que lo mataran. Y él, a través de abogados, se pidió una declaración que es bien importante, que han pedido que quede, el abogado de él pidió que quedara en privado, que espero que la considere la Fiscalía. Sí, para ver si hay alguna responsabilidad mía o no la hay. Expresidente. Y la Fiscalía debería escucharlo, debería considerar una declaración que él le dio a un investigador nuestro en presencia de su abogado. Esto es, obtenida con todas las de la ley. Vamos con la última pregunta, expresidente. Camila. Sí, expresidente, ¿qué le responde al presidente Gustavo Petro, quien lo ha invitado a acudir a la JEP y declarar allí? Hombre, a él no le luce decir esas cosas al presidente Petro. Él le ha faltado al respeto que se le debe a la investidura presidencial, y su afán es disimular toda la corrupción de este gobierno, consiguiendo el trofeo de dejar a mi hermano y a mí en la cárcel. Pero ahí seguimos en esta dolorosa batalla que, sin embargo, no nos separa del interés de trabajar por Colombia. Viejo y todo, como lo he hecho toda la vida, sobreviviente como soy,
Y como lo he hecho sin clientelismo y lo he hecho sin trampas, sin robarme un peso, sigo en la tarea por Colombia. Pues es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien el próximo 24 de julio enfrentará una indagatoria por estos hechos relacionados con las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Expresidente, ha sido muy amable. Gracias por habernos atendido. A ustedes muchas gracias. Buen día.